Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes que están conmigo, y con COA y con Septodont en la mañana de hoy. Y es un placer estar compartiendo aquí un poco de mi conocimiento de los productos, de los materiales biocerámicos con todos ustedes. Entonces, vamos a empezar. Como hablaron las preguntas, voy a contestarlas todas al fin de la charla y espero que ustedes disfruten de este momento. Bueno, vamos a empezar hablando entonces de la aplicabilidad clínica de los materiales biocerámicos. Y cuando hablamos, yo cambié un poco el título, como ustedes están viendo, para materiales. Porque esos materiales, en la verdad, esos productos son mucho más do que un cemento, como siempre se habló. Son materiales que van a nos ayudar clínicamente en vários momentos de nossa clínica, praticando-se uma odontologia muito conservativa, muito conservadora. Las chicas ya me presentaron, pero me gustaría de hablar un poquito. Yo soy brasileña, como ustedes pueden ver por mi español, un poco portuñol, entonces perdón por eso, espero que todos comprendan muy bien lo que voy a hablar hoy. Yo vivo en el sur del Brasil, en una ciudad que se llama Joinville, una ciudad en Santa Catarina, de una cultura alemana, y yo cursé mi universidad, mi graduación en Curitiba, no Paraná. Sou especialista em endodontia, trabalho em minha clínica 2 vezes por la semana com endodontia microscópica. Sou professora de cursos de pós-grado aqui em minha cidade e também em Florianópolis, que eu dicto especialização, atualização para nossos alunos e também dissertante a nível nacional e internacional. Además, soy consultora técnica de la empresa Septodont, la mayor productora de los productos biocerámicos conocidos en todo el mundo como el Biodentine y el BioRoot. Hoy vamos a hablar más del Biodentine, que es el producto para hacer las reparaciones, que es el sustituto de la dentina. E falar de todas essas aplicabilidades. Então, aqui são algumas fotos, algumas imagens de minha vida, de minha clínica. Também sou casada, tenho um filho de 11 anos. E espero que todos vocês aí estejam comigo até o fim desta manhã. Acá em Brasília já são a hora do almoço, são meio-dia. Entonces, aquí es casi la tarde. Para la mayoría de ustedes que están en otros países son aún por la mañana. Entonces, hablar de los materiales biocerámicos es muy importante que el concepto de eso esté muy claro para todos ustedes, porque cuando hablamos de biocerámica, y podemos dividir la palabra con el prefixo bio, que significa biocompatibilidad, bioactividad y una conductividad de los tejidos. Pero la bioactividad, como está ahí explicada, es mucho allá de la biocompatibilidad. Un producto que es bioactivo promueve una respuesta en el tejido en el cual se encuentra en contacto. Entonces, activa la célula a una regeneración, sea en contacto con las células del hueso o de las células de la pulpa. Entonces, hay una interacción, hay una regeneración desse tejido, que vai muito allá da biocompatibilidade. Então, alguns produtos sí são biocompatíveis, pero não são bioactivos. Quando hablamos de los biocerâmicos, eles são bioactivos, então promovem o que é uma regeneração.
esta palabra muy difícil para mí, brasileña, pero es regeneración. Y las cerámicas es una sustancia quemada a alta temperatura. Entonces, cuando juntamos los dos termos, tenemos una cerámica que es bioactiva, que promueve una regeneración. Y no hay como hablar de los biocerámicos sin hablar del MTA. Entonces, todo empezó con el trióxido mineral agregado, que es proveniente del cemento de la construcción, ¿sí? El cemento de Portland, pero no es posible hacer una buena purificación del MTA. Entonces, lo que usamos siempre viene con algunos contaminantes. La composición básica son los silicatos de calcio, 75%, pero ahí tenemos silicatos de cálcico, tenemos silicatos tricálcicos, menos en menor porcentaje, pero tenemos más del dicálcico. Aluminatos de calcio y eso, que es el contaminante. Y ahí cuando hablamos del MTA, de la primera generación, ese MTA es un MTA que tiene como una sustancia para hacer la radiopacificación, radiopacificadora, es el óxido de bismuto. Y el óxido de bismuto tiene una desventaja que es promover una descoloración en los dientes. Entonces, para aplicación en las regiones estéticas no es muy adecuado, no es muy indicado. Y ahí el vehículo que se mezcla, el polvo del MTA, es la agua destilada. Entonces, básicamente, cuando todo empezó, lá en 1990, había una composición como esta. Y una cosa muy interesante de este producto es que la reacción de fraguado era a través de la hidratación. Entonces necesita haber una humedad, necesita haber agua en el ambiente para hacer la reacción de fraguado. Y el primer artículo publicado con el MTA de la data de 1993 por Tora Benerra ya mostraba muy éxito con la taja de microinfiltración generada por el MTA, cuando hacemos la comparación con los materiales que se usaban en la época, que es el IRM, el amálgama, entonces había una taja de microinfiltración muy baja. Sería un producto ahí muy exitoso para el uso, sustituyendo ahí esos productos, esos materiales para hacer lo que el reparo de una perforación radicular. Este caso clínico es del profesor Antônio Batista, de la Universidad Federal del Paraná. Fue mi maestro, mi profesor durante mi graduación. Y aquí se muestra muy bien un caso con 6 años de seguimiento usando el MTA para hacer el reparo de una perforación. Y mira, después de 6 años hay una formación muy clara del hueso, ¿sí? Y incluso de la lámina dura del ligamento periodontal. Entonces, eso sí es un éxito, sí está comprobado y que sí, alrededor de este material, las células son capaces, tienen esa capacidad de formar nuevo hueso, nuevas células para hacer la regeneración. Pero el MTA es muy bueno en sus propiedades biológicas. Que es, hablamos ya de la bioactividad, de biocompatibilidad, el pH alcalino, más o menos alrededor de 12, 12.5, lo que es bactericida, entonces también es una buena propiedad. Tiene un buen sellado marginal porque hay una expansión después del fraguado, entonces esa expansión hace con que haga muy bien ese sellado en la cavidad y tiene baja solubilidad después del fraguado. Pero las propiedades que no son
muy buenas son las propiedades físicas de este producto, que es la manipulación. Si uno de ustedes que están aquí escuchando hoy ya trabajaron en algún momento con este MTA, es muy difícil de hacer la manipulación, la mezcla y también la inserción en la caja, en la cavidad. Yo siempre hablo para mis alumnos que el éxito, tener el éxito con los materiales depende también de nuestro dominio con el material. Entonces, si es un material más fácil que de poner en la caja, si tenemos el conocimiento del uso, el paso a paso de uso, vamos a tener el éxito, sí. Pero si el material más difícil, no es posible inserir muy adecuadamente en algunas regiones y podemos ter un insucesso no debido al material, pero debido a mi técnica que no fue muy buena debido a la dificultad del material. La porosidad, entonces MTA se queda poroso después del fraguado. Já hablamos de la alteração cromática e la resistência, que não é muito boa. É uma baixa resistência e quando se usa el MTA, temos que fazer uma cobertura com outro material, generalmente os ionômeros de vidro. E aí, com a evolução, las empresas desarrollaron nuevos productos, los cientistas estudiaron nuevas oportunidades de mejorías de esos materiales. Y sí, muchas empresas como el Septodont, que voy a hablar hoy para ustedes, desarrollaron nuevos productos, pensando en las cosas que no eran tan buenas del MTA. Y Septodont desarrolló una nueva tecnología que es la tecnología de los silicatos, que se llama Active Biosilicate Technology. Essa tecnologia consiste en el desarrollo del grano de la materia prima del silicato tricálcico, desarrollada industrialmente. Entonces, el silicato que se usa en el biodentine, en el BioHood, es un silicato de alta pureza, porque fue desarrollado dentro de los laboratorios de la empresa. Y ahí va para la fase de fundición, la trituración y el encapsulamiento, aqui falando do biodentine, que assegura sí que o material se quede muito bem lacrado hasta o uso por cada um de nós quando vamos usar em nossos pacientes. Então, as características de los produtos estão totalmente ligado, está totalmente involucrado com todo esse processo do silicato de cálcico, que confere aí um material de mais alta pureza. Então, biodentine é um substituto de la dentina, é um material reparador biocerâmico e é uma dentina em cápsula. Todos esses são sinônimos para o biodentine. Como o nome já disse, eu posso substituir a dentina em qualquer situação clínica em la qual eu la perco. Eu tenho uma destruição. Seja em la corona, ou seja em la raiz, em um solo passo. Por quê? Eu falei que biodentine hace uma expansão depois del fraguado. Então, se pode poner e rellenar toda a caja, toda a cavidade de uma sola vez, sem necessitar usar outros materiais para hacer el recobrimento. E hablando de la composición, ya vimos la composición del MTA y ahora lo que tiene de diferente, ¿cuál es la diferencia del biodentine? Aquí tenemos como el material principal
es el silicato tricálcico, que não é proveniente del cimento de Portland, sí, sintetizado industrialmente. Entonces, el silicato tricálcico es el más puro de todos y es la mayor parte de la composición del biodentine. El carbonato y óxido de calcio, que son agentes de carga, óxido de hierro, óxido de zircônio, que é o radiopacificante. Aqui já não é mais o óxido de bismuto, que pode generar a descoloração, que eu li para todos vocês, pero o óxido de zircônio se pode se usar em regiões estéticas, porque não há uma interferência no color de los dientes. E el líquido, aquí no es la agua, el agua destilada, pero lo que se mezcla con el polvo de biodentine es una solución con cloruro de calcio, que es un agente acelerador del desfraguado, y el polímero hidrosolúvel, que es un agente reductor de agua. Entonces, con esa solución y la mezcla, yo tengo un material ahí con propiedades diferenciadas y en la verdad es el único material en todo el mundo que yo puedo usar en algunas situaciones clínicas da manera que yo voy a explicar para ustedes. El mecanismo de acción, entonces, es una reacción química con la molécula del agua. Entonces, necesito estar en un ambiente que tiene una humedad. La dentina tiene humedad porque dentro de los túbulos dentinarios yo tengo humedad. Entonces, esa reacción es una reacción química que hace la absorción de la molécula agua y la liberación de los iones calcio y iones hidroxilas para el medio. Eso se da né, uma reação constante, generando aí o que? A formação de uma ponte dentinária, se está em contato aí com a pulpa, ou a reação de formação do hueso em contato com tejidos ósseos. Vamos falar um pouquinho, então, de los diferenciales del biodentine. Gran capacidade de sellado, propriedades antimicrobianas, porque o pH é 12, 12.5. A formulação livre de resina, isso é muito importante, porque quando eu tenho resina em la formulação do produto, do material, eu não hago a liberação de los íons de la mesma maneira, sim, porque há, sim, metacrilatos, há alguns produtos que que dificultam essa liberação, esta bioactividade. Então, se perde um pouco em praticidade, pero se vocês querem um material que seja muito bioactivo, aí a formulação livre de resina é melhor. Bioactividade, já falamos muito sobre isso. Excelente consistência, aqui está outra coisa que é muito importante para termos êxito. Como falei para vocês, a consistência do biodentino, vocês vão ver no vídeo, é muito sencilla, é como fácil de trabalhar, de inserir em la cavidade, muito diferente do MTA. Tem uma boa resistência compressiva. Aqui é o único material do mundo que tem a mesma resistência compressiva da dentina. Por isso, podemos falar que é uma dentina em cápsula ou um substituto da dentina em várias situações. E o tempo de fraguado curto, muito importante para muitas situações clínicas. Por exemplo, uma cirurgia que eu vou fazer, uma parendodôntica, e necessito que tenha um tempo de fraguado curto para continuar e não haver a solubilidade, ¿sí? Porque os biocerâmicos são solúveis quando não estão, aún estão no processo de fraguado. Então, aí, quando tem um tempo de fraguado curto, temos muitos benefícios. Um é em cirurgias, outro é fazer a continuação do procedimento em la mesma sessão.
Não necessito esperar o fraguado, o paciente volver assim para fazer a restauração. Eu posso fazer todo no mesmo momento. Então, como se passa a adesão a la dentina? Então, aqui é um vídeo muito curto, eu vou pôr aqui para vocês. Então, quando o biodentine entra em contato com os túbulos dentinários, há uma penetração de los minerales dentro de los túbulos e com isso a formação de los tags, hablamos tags minerales, se hacen um microimbricamento mecânico, además de la reacción química que ustedes ya vieron. Entonces, es una dupla adhesión a la dentina. Y esta adhesión es natural. No necesito hacer una preparación de la dentina para aplicar el biodentino. Eso se pasa de una manera natural. Aqui é um vídeo de como hace a manipulação. Para não ter mais dúvidas, acá eu vou falando para vocês. Aí é muito claro ver a consistência. E viene mucho material en la cápsula, entonces es posible ustedes vender a hacer a veces 2 dientes al mismo tiempo. Quando estão trabalhando em 2 dentes simultaneamente, é possível rellenar 2 dentes com a quantidade que viene. Isso é uma coisa muito boa porque nunca se vai faltar material. Biodentina é muito estudado em todo o mundo, já temos mais de 1.500 publicações científicas e isso assegura-se que o material seja muito confiável para uso. Vocês vão ver que sempre, hoje em dia, já quase se tornou o patrão ouro, porque muitos novos produtos fazem a comparação com biodentina e tentam alcançar as mesmas propriedades, mas até hoje não há nenhum produto que alcançou, por exemplo, a resistência do biodentina. Então, vamos agora para a parte de los casos clínicos, a apresentação de las indicações. Então, como falei para vocês, estamos falando hoje de um produto para ser el reparo, a reparação da dentina, como se fosse um cimento biocerâmico para reparação. Também temos o biocerâmico para ser o sellado de los conductos, ¿sí? Que são os cementos obturadores para endodontia. Não é o assunto de hoje, mas é importante que vocês sepam que há 2 tipos. Um para obturação, o outro para ser o reparo, como o MTA também tem essa proposta de ser o reparo. E esses produtos usamos em muitas indicações, inúmeras indicações clínicas. Sempre para tratamentos conservadores da pulpa, seja com ou sem exposição, então em cajas profundas ou medianas, para pulpotomias, para os casos de perfurações, reabsorciones internas, externas, los casos de cirugías, apsectomías, revascularización, apsificación,
Entonces, es mucho allá que solo para endodoncia. No, el biodentina es para todas las especialidades que trabajan cerca de la pulpa o necesitan de algún reparo de la dentina. Entonces, vamos a hablar del tratamiento conservador de la pulpa. Empezando por eso, tema importantísimo. Yo voy a hablar más específicamente de eso. Yo estaré en AMIC en noviembre y hablando específicamente sobre tratamientos conservadores de la pulpa con el grupo de mis amigos mexicanos. Entonces, invito a todos ustedes que estén en AMIC para compartir conosco este momento que va a ser de gran conocimiento, de gran cambio de conocimiento entre todos nosotros. Entonces, ¿por qué hacer el tratamiento conservador de la pulpa? Mantener la pulpa vital es un procedimiento más rápido, menos complejo, menos invasivo que hacer el tratamiento endodôntico. Mantener la pulpa viva con deposición de la dentina, la respuesta inmunológica y las funciones proprioceptivas. Reducimos el riesgo de descoloración, fractura o inflamación periapical residual. Pero, profesora, si no fuera exitoso, si yo no tuviera éxito en la terapia pulpar vital, ¿vamos a hacer lo qué? El tratamiento endodôntico. Entonces sigue siendo una opción en el futuro, pero ¿por qué no generar una chance para la pulpa? La primera opción sí puede ser más conservativa, más conservadora. Entonces, hoy en día tenemos más conocimiento de estas técnicas y tenemos también materiales más adecuados, más apropiados para tener el éxito en la terapia vital de la pulpa. Antes de eso todo, tenemos que entender y comprender muy bien cómo es la evolución de la carie. Empezando ahí por una lesión cariosa que se va y se extiende muchas veces para la dentina, pero la pulpa aún está saludable. En esos casos, no hay un envolvimento de la pulpa, entonces solo hacemos o que? La restauración con o sin protección, indirecta, todo bien. Acá ya hay un envolvimiento de la pulpa, pero aún la pulpa está saludable. Paciente no siente el dolor, está todo bien, sin señales, sin síntomas. En esos casos, es posible hacer, dependiendo si hay mucha o menor exposición, un tratamento directo, un recubrimiento directo de la pulpa. Pero aquí, en este caso, hay ya una modificación de las células de la pulpa y hay un proceso inflamatorio y el paciente ya viene con un dolor provocada ou às vezes já espontânea. E nesses casos, donde há mais envolvimento, e há envolvimento de sintomas, de sinais, del dolor, podemos aún hacer el tratamento conservador de la pulpa, haciendo lo que? La remoción de esta pulpa. A veces puede ser una remoción parcial o una pulpotomía parcial o una pulpotomía total, quando já está, tiene la sintomatología espontánea, el paciente ya viene con el dolor espontáneo, hacer la remoción de toda la pulpa de la región coronaria, pero mantener la pulpa radicular. ¿Sí? Es posible y con tasas de éxito muy altas. Todo eso porque quando as células da pulpa, os odontoblastos, estén em contato com as bactérias da cárie, há todo um processo inflamatório generado aí que essas células chamam os macrófagos,
que van a hacer la fagocitose de estas bactérias. E ao redor hay otro tipo de macrófagos que van sí, circundar toda essa inflamação e proteger a pulpa que está abaixo de toda esta batalha. ¿Sí? Abaixo desta batalha há pulpa vital, há pulpa viable para continuar vivendo. Então, o que é mais difícil é macroscopicamente nós termos essa informação de qual pulpa já está afetada ou não está afetada. Pero sí es posible mantener la pulpa abajo de todo este proceso agresivo de las bacterias en contacto con las células. Y la literatura ya muestra muchos estudios clínicos. Acá solo he traído 3 estudios para ustedes, clínicos randomizados con pacientes jóvenes, pero no tan jóvenes. En el tercer estudio ustedes pueden ver que van pacientes con adultos hasta 70 años, 69 años, haciendo lo que la pulpotomía parcial o la pulpotomía total en los casos de los dientes que tienen sintomas, que tienen el dolor previo. En esos casos, en 5 años atrás, nosotros ya abríamos y hacíamos la endodoncia. No había la chance de regenerar. En los días de hoy, la indicación sí, incluso en esos casos se puede hacer lo que la pulpotomía y de acuerdo con todos los pasos adecuados de la Asociación Americana de Endodontía, la de la Sociedad Europea de Endodontía, con éxito. Entonces, mira, altas tasas de éxito haciendo la terapia pulpar vital, incluso en pacientes con dolor. Dolor espontâneo, dolor característicos de uma pulpite irreversível. Incluso, há muitos autores que já questionam e há novas propostas de classificação de los diagnósticos de la pulpa. Por que falar irreversível de uma coisa que já não é mais irreversível? Sabemos que a pulpite irreversível se pode ter chances de não necessitar de um tratamento endodôntico. Então, eu invito a todos vocês que trabalham com cáries, que fazem o acesso, e há muitas vezes endodontistas acá presentes, pensarem um pouco mais conservadores, uma mente mais conservadora, pensar em salvar um diente, que sempre falamos que salvamos um diente, salvamos generalmente de uma exodontia, pero podemos ser aún más conservadores y salvar un diente de la endodoncia, preveniendo, manteniendo la pulpa viva. Pero, ¿cómo hacer todo eso? Avaliando, perdón, está en portugués esta lámina. Avaliando el aspecto macroscópico pulpar. Yo trabajo con microscopio. Sí. Quien trabaja con magnificación usa a magnificação que sempre é melhor. Vamos ver mais profundo. Pero eu não trabalho com magnificação. ¿É possível fazer este manejo? Sí, porque a avaliação é do aspecto macroscópico. Eu tenho que ver a pulpa, analisar a pulpa e ver se esta pulpa está viável. Então, o protocolo é o seguinte: sempre trabalhar bajo aislamiento absoluto, siempre. Estoy delante de un paciente con el dolor, estoy delante de un paciente con una cárie muy profunda, con riesgo de hacer la exposición y incluso todos los casos, ¿sí? Siempre trabajar con aislamiento. Y en el primer caso, ustedes están viendo que fue una exposición de la pulpa accidental.
puede ser por cárie o por solo pelo acesso, pero el paciente no tenía el dolor previo, ¿está bien? Y una exposición menor, más pequeña que 2,5 milímetros. En esos casos, yo puedo solo tratar la área de la exposición, hacer un recubrimiento directo de la pulpa, verificando el estado de la pulpa con una torunda de algodón embebida en hipoclorito de sodio. Puede ser 1, 2,5 hasta 5%. Hacer una presión y si yo logro la hemostasia entre 5 hasta 10 minutos, yo puedo sí poner mi producto, mi material ali, puede ser un MTA, puede ser el Biodentini, como en este ejemplo aquí de la ilustración, porque se rellenó toda la caja con un único material, que en este caso fue el Biodentini. Ahora, en el segundo ejemplo, si el paciente ya viene con el dolor, no dormiu por la noche, está tomando analgésicos, aí eu já hago o acesso, como se fuera a hacer el tratamento endodôntico. Eu hago a abertura e eu vou ver toda aquela pulpa de la região de la corona. E aí eu hago minha avaliação visual de la pulpa. Consistência, el color e el sangrado. Eu hago a remoção desta pulpa con una cucharita o con las fresas y yo dejo solamente la entrada, en la entrada de los conductos, la pulpa que se queda y yo avalío el aspecto de esta pulpa. Si yo logro hemostasia entre 5 y 10 minutos con la torunda de algodón, con hipoclorito, y yo removo y la pulpa está ya sin sangrado, con hemostasia, y ahí en esos casos sí yo puedo intentar la terapia pulpar vital. ¿Sí? Inserción del biomaterial, lo que la Asociación Americana de Endodontía habla para usarmos hoy en día son los materiales a base de silicato de calcio, que ahí puede ser el Biodentini, todos que tienen a base de MTA también son silicatos de calcio, o cementos hidráulicos que mucho se habla, que es la indicación. Pero no puedo usar el hidróxido de calcio, porque toda vida usamos, sí. Si no hay silicatos de calcio, ustedes aún pueden usar el hidróxido de calcio. Pero acá yo traigo para ustedes una revisión de la literatura con meta-análisis de muchos estudios clínicos, las tasas de éxito después de 6 meses, 1 año, 2 a 3 años y 5 años usando el hidróxido de calcio y el MTA o el Biodentini. Entonces, hay sí una diferencia entre las tasas de éxito usando los dos materiales. Entonces, por eso que las directrices de la sociedad de todos se hablan de cimentos a base de silicato de calcio para hacer este procedimiento. El éxito, las tasas de éxito son maiores, são mais grandes, então são mais exitosas quando se usa esse tipo de materiais. É muito difícil trabalhar. E aqui, quando eu hago de hidróxido de cálcio, eu estou falando del PA, del polvo. Não se aplica o cemento diretamente sobre a pulpa. ¿Sí? Es el polvo y después sí el cemento. El protocolo clínico correcto es ese. Bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja de usar Biodentini entre todos los materiales a base de silicato de calcio? Es el único que se puede usar como material restaurativo permanente de la dentina para siempre y hasta 6 meses restaurando todo el diente, como si fuera un enómero de vidrio,
pero es bioactivo. Entonces, yo puedo hacer mi follow-up, mi preservación, y después solo hacer la remoción del biodentine y entonces ahí hacer la restauración definitiva con resina composta. Las dos maneras es posible. Mira que la resistencia compresiva del biodentine es la única que es más similar a la dentina humana y es más resistente incluso que el ionómero de vidrio. Entonces, vamos ver algunos casos clínicos. Un caso clínico del recubrimiento pulpar indirecto, que el diente está sintomático o con una pulpite inicial muy leve, sin exposición pulpar. Entonces, ahí el paciente presentaba restauraciones en amálgama muy grandes, profundas, extensas. Foi removida toda a restauração e se quedou uma caja muito grande e rellenou toda a caja com biodentine, porque neste caso queria hacer uma preservação, ver se o paciente no, como seria a sensibilidade e depois de 2 meses, sí, ele volvió para o consultório e havia uma situação clínica como essa, um desgaste ¿sí? De la superficie, porque la resistencia del biodentine es la misma que la dentina, pero no del esmalte del diente, por eso hay un poco del desgaste. Y el paciente estaba muy bien y solo se rebajó, se hubo un desgaste del biodentine de la superficie oclusal, de las interproximales, y se quedou rellenando toda a base da restauração. Isso é importante porque tem que se quedar em contato com a pulpa, mas parte mais profunda do diente. E aí a restauração. Mira que biodentine é branco, então não há uma interferência em la estética do caso, nada disso. El segundo caso clínico es un caso clínico de mi consultorio, entonces es mi paciente veio con dos restauraciones también de amálgama con fracturas, había sí una sensibilidad, había un dolor con la mastigación solamente, el provocada. Entonces yo decidí remover las dos restauraciones y ese fue el aspecto clínico después de la remoción. Aqui o uso das matrizes, muito importante sempre, ¿sí? Para manter o biodentine em la caja. E aí eu rellenei os dois dientes com uma cápsula, como abrir para vocês. E incluso é possível fazer uma escultura, tudo bem. Depois de esperar o tempo de fraguado. E aí eu posso remover o dique de goma e fazer la oclusión, chequear la oclusión. Este paciente, yo no tengo las otras fotos aún, pero este paciente se volvió 2 meses, un mes después, y yo hice las restauraciones en resina sobre el biodentine. Está muy bien, no siente más dolor, se puede mastigar sobre ellos y nada, cero de sensibilidad. ¿Y cómo hace esses dois estudos mostram como se hace a adesão sobre o biodentine, que é uma pergunta muito comum. Sobre o biodentine, não é necessário fazer o gravado com ácido, solamente o uso de um adesivo. Há alguns estudos que falam que o adesivo com MDP é mais forte, a adesão, e outros que se pode usar os dois com ou sem MDP, que a resistência adesiva sobre o biodentine é a mesma. Lo que recomendamos é que toda ao redor da cavidade que se deje livre de biodentine, não necessita poner hasta dejar hasta la interfaz. Entonces, la interfaz de la restauración, ustedes dejen dentina o esmalte que la adhesión al diente siempre es más fuerte que la adhesión del adhesivo sobre el biodentine.
Bueno, entonces vamos adelante. Un caso un poco más complejo cuando hay una exposición pulpar, por ejemplo. Entonces, en esos casos, esse caso clínico aí mostra uma exposição pulpar com um prognóstico muito favorável, porque aqui não havia contaminação por cáries, nada disso, e foi hecho em uma única vez. Então, aqui já foi hecha toda a base com biodentine, pero no rellenó todo el diente porque aquí ya hubo la restauración definitiva. Esperó el tiempo de fraguado, que es de 12 minutos del biodentini total. Entonces, después de 12 minutos, chequeé con un instrumento para ver si no hay una deformación. Y entonces, eh, haga la restauración. Normalmente, ácido en el esmalte y dentina. Y sobre el biodentine solamente el adhesivo y ahí está aquí el seguimiento de un año ya sin ningún problema. En los casos que tenemos pulpite moderada o severa, aquellos casos que el paciente ya viene con el dolor previo, el dolor espontâneo prévio, ou se ustedes intentou uma terapia pulpar menos invasiva, como só um caso de recobrimento, e não teve êxito, então aí vamos para uma pulpotomia. O termo pulpotomia é uma remoção parcial ou total de la pulpa de la región coronaria, manteniendo la pulpa de la región de los conductos viva. ¿Sí? Este caso es del profesor News, aquí de mi ciudad, el Joinville, y este caso había muchas caries, mira, y la exposición muy grande. Entonces, cuando houve a remoção de toda a cárie, havia muito mais exposição. Então, nesse caso, foi hecho, paciente jovem, foi hecho uma pulpotomia total. Acá está a pulpa, tá? E aqui já é o algodão, a torunda de algodão com hipoclorito. Y se esperó el tiempo para alcanzar la hemostasia, que en este caso fue de 5 minutos. Y este es el aspecto clínico que miramos. Entonces, acá están las entradas de los conductos. Es posible ver la pulpa. La pulpa se mantiene allá en la misma posición. No hay el sangrado espontáneo. Entonces, sí se puede hacer la terapia pulpar vital acá. Todo el diente fue rellenado con biodentine, que antes de la remoción del dique de goma, acá ya haciendo la oclusión y acá están las radiografías de seguimiento. Entonces, ese paciente muy joven había las raíces aún no habían se formado totalmente. Radiografia inicial, aqui imediato, já mostrando todo o biodentine rellenando a câmara pulpar. O seguimento de 6 meses, 1 ano, e acá 4 anos. Então, o que podemos perceber? Que hubo la formación de la raíz, la continuidad. Isso já é um indício que a pulpa está viva. E o paciente está assintomático. Uma dúvida, uma pergunta que muitos, e é algo importante, que a vezes vamos fazer o teste de térmico ao frio e pode, nesses casos, ter um resultado falso negativo, porque toda a câmara está rellenada com um material restaurador.
Entonces, no significa que el diente no está vivo. Sí significa que se puede estar vivo y muchas veces está como en este caso, pero la respuesta ao teste é negativa. Tá? Muito cuidado com isso, porque eu vejo muitos alunos, não se respondeu, não siente nada, vamos abrir, vamos fazer a endodontia porque há uma necrose. Não. Na verdade, nosso diagnóstico é um misto, uma mescla de muitos achados clínicos e radiográficos. Me encanta muito esse caso, é da literatura, que mostra uma imagem e quando vamos fazer o diagnóstico solamente por uma imagem radiográfica, muitas vezes podemos cometer um erro. Mira, acá se parece muito com uma lesão periapical, uma infecção, uma periodontite apical. Pero ao hacer o acesso, havia pulpa viva. Entonces, en la verdad, esta imagen es debido a la gran vascularización, a gran inflamación de la pulpa, que hubo una compresión de los tejidos y una pequeña reabsorción de la región periapical. Este paciente había sí sintomas del dolor espontâneo, né, com pulpite irreversible, e aqui se intentou, mesmo com esta pulpa, que não, mire, pelo aspecto está mais líquida, não está muito buena, pero toda a remoção da pulpa coronária e aplicação, relleno todo com biodentine e o seguimento de 6 meses, e acá um ano, já não vemos mais a imagem radiolúcida, o paciente sem sintomatologia e o diente está muito bem. Entonces, lo que se pasó aquí, el proceso inflamatorio ya está muy bien, no está más con un proceso inflamatorio, el diente está saludable, entonces ya no hay la presión interna que estaba causando esta reabsorción. Entonces, vamos a pensar hoy adelante de un diente con pulpa viva, si se puede hoy reverter processos inflamatórios que há algum tempo eram chamados de irreversíveis, pero hoy podemos hacer la reversión. Professora, pero eu sou endodontista, então não haverá mais endodontia no futuro? Não haverá mais endodontia de dientes com pulpa viva. Pero hay los de tratamientos, hay los dientes con la necrosis, con abscesos, eso va a continuar existiendo. Pero si tenemos la pulpa viva, tenemos que pensar un poquito antes de eso todo, que es una visión más conservadora de la odontología que tenemos en los días de hoy. Bueno, otras aplicaciones clínicas muy interesantes. Ustedes vieron en el caso clínico que mostré ahora, en los casos en que los dientes no tienen la raíz, la formación radicular completa, los casos de rizogénese incompleta. Estaré delante de dos situaciones, una con la pulpa viva y otra con la pulpa muerta, ¿verdad? Cuando estoy con la pulpa viva, ustedes ya saben el manejo. Es el mismo de una terapia pulpar vital. El mismo. Aquí en este caso, un niño de 8 años, fractura coronaria del diente 21 hace 2 días, sensibilidad a la percusión, con un punto rojo visible. En este caso, la conducta fue la pulpoptomía parcial, porque el diente ya estaba expuesto a la saliva hace 2 días, entonces se remueve un poco de esta pulpa porque puede tener una contaminación. Logro de la hemostasia con una torunda de algodón embebida en hipoclorito y sí, se alcanzó la hemostasia y relleno completo de la cavidad con biodentine. Atención. Diente 21
radiografía inicial. Ápice abierto. Inmediato con Biorentini. La pulpa está viva. 12 meses. Y acá, 36 meses, 3 años después del procedimiento, la raíz está totalmente cerrada, indicando lo que la pulpa está viva, vital. Muy importante, porque si en este momento, vamos a hacer la endodoncia del niño, el diente se quedará para siempre con el ápice abierto y es un diente más susceptible a una fractura. Es un diente que se quedará en boca por menos tiempo, más flaco, más susceptible a tener una exodontía, un implante en el futuro. Tratamento de revascularización. Otro uso clínico, aplicación clínica para el biodentini, para los biocerámicos. Este caso, había, sí, un premolar con ápice muy abierto, un estágio de noia muy inicial y el diente con necrosis. En ese caso no había vitalidad. Entonces, cuando un caso de necrose, podemos intentar uma revascularização, que é um procedimento que não vou entrar em detalhes, sim, mas é uma atividade que hace um sangrado da região periapical e isso rellena todo o canal, o conduto radicular com um sangrado que contém células do ligamento periodontal, de los restos epiteliais de malacés e de la pulpa, e com isso se sabe que se pode ser um estímulo de la formação radicular. Pero depois de fazer todo esse coágulo dentro del diente, el material que se usa para el tampón en la región cervical, ¿sí? Es un material biocerámico. En contacto directo con ese coágulo hay essa bioactividade genera ¿sí? Una manutención de este medio aséptico y con potenciales ahí de continuar el desarrollo radicular. Entonces, mira qué linda imagen, ¿eh? Con 12 meses ya es posible ver la formación de la raíz y aquí o inicio de la formación de qué? De la punta dentinaria. Con 24 meses es posible ver la formación, la mineralización de la punta de dentina y la formación completa del diente. Si se para aquí el desarrollo, es un diente que probablemente tendrá problemas, fracturas muy temprano. Para os tratamentos curativos, né? Biodentine e MTA são materiais perfeitos para uso em los casos de perfurações. Acá é um caso do professor André Michelotto, da Universidade Federal del Paraná, um grande amigo meu e grande usuário do biodentine em seu dia a dia na clínica. E aqui havia uma perfuração lateral da raiz do diente e foi indicado para el tratamiento. Entonces, acá está una perforación, acá está otra perforación, 2 perforaciones, y acá él encontró con una sonda, mire, está viendo aquí la perforación, aquí la otra, y encontró el canal, el conducto, más para palatino. Então, estava mais para lingual, perdão, mais para lingual. Então, foi hecha a odontometria, a preparação do conducto e uma coisa, um tip muito importante para vocês, depois da preparação, manter um cono, pode ser um cono de gutta-percha, um cono de papel absorvente, quando for cerrar, for
rellenar ahí la perforación, sellar la perforación para que el material biocerámico no se va para dentro del canal, también, porque después se va, es muy difícil de remover. Entonces, el cono en posición, y ahí la gran ventaja del Biodentini es que se puede rellenar todo, toda la caja, todo la región, no solo la región de la perforación. ¿Por quê? Porque tem resistência, tem o tempo de fraguado curto, 12 minutos, eu espero os 12 minutos, já saco aí o cono e mira, agora está muito claro onde está o canal. Já sellé toda a minha perfuração. Então, acá é a radiografia final e já o seguimento de 2 anos com Biodentini sellando toda a perfuração. Outra indicação clínica que se usa muito Biodentini são os tratamentos de reabsorções. ¿Por quê? Porque Biodentini é o único no mundo que se pode rellenar toda a caja. Eu não me preocupo, só por um pouquinho e por um ionômero de vidro ou outro material para rellenar a reabsorção. Não, vocês podem usar um material bioactivo para rellenar toda a região de la reabsorção. Então, acá também é um caso de literatura, mostrando relatos de 3 casos, né, que é só um que vou mostrar para vocês, de reabsorções cervicales. Então, acá é possível ver pela tomografia, é muito grande a reabsorção, tanto por vestibular quanto por palatino. E a cirurgia y la exposición de toda esta región. Aquí ya fue hecho la endodoncia simultáneamente. Y rellenar ahí toda la caja con Biodentini, la vestibular y la parte palatina. Espera el fraguado inicial en torno de 6 minutos y se puede cerrar todo y hacer el seguimiento. Se esta parte se encontra supraóssea, a recomendação é que se use uma resina ou um material que contenha resina na composição devido à resistência. Pero se está infraósseo, como neste caso, solo Biodentini. Não necessita recobrir por nenhum outro material. Mira este segmento, me gusta muito, não é um caso clínico muito lindo, as imagens muito lindas, pero me gusta muito ver a formação do hueso depois de 4 anos, em contacto com o material, porque o material é bioactivo. Este é um artículo que hicimos em parceria com o professor André, de um caso clínico. Este paciente já havia hecho uma endodoncia e uma cirurgia en esta raíz. Havia uma lesão, uma reincidência de lesão. Então, aqui em las tomografias é possível ver uma área de reabsorção muito grande. A raiz estava muito corta, pero en la verdade, a causa de toda a infecção era a presença del quarto canal, 4 condutos. O canal mesio-palatino, que não havia sido tratado em nenhum momento, pero aqui já havia muita reabsorção. Então, aqui outras imagens, só para ver, havia incluso a comunicação aqui, está vendo? Muita reabsorção. Os outros conductos estavam muito bem, havia o hueso, então só a raiz mesio-vestibular havia uma grande infecção. Então, o que foi hecho acá? A exploração do conducto mesio-bucal, do segundo, e o retratamento del MV1. Preparação hasta 60, mais ou menos, 1 milímetro aqui del ápice, e hidróxido de cálcio como
medicación intraconducto. Después, en la otra sesión, fue hecho la obturación de los dos conductos mesiales. ¿Cómo? Todo con biodentine. Acá no se usó la gutapercha o otro material de obturación porque la raíz era muy corta. Entonces, eso fue tratado como si fuera una perforación. Rellenó todo con biodentine. El conducto es muy largo, entonces es posible también porque el material es más denso. Y acá la radiografía inmediata. Tomografía inicial, 4 meses, ya podemos ver una formación de oso, algo ahí, y 24 meses, todo el hueso ya formado, el éxito. Otra imagen inicial, 4 meses y 24 meses. Eso es éxito, salud, ¿sí? Formación del hueso alrededor de todo la raíz. Y aquí la reconstrucción del hueso en 3D y para ustedes verem. Entonces, lo que quiero hablar para ustedes, el material no es un milagre. ¿Sí? Es un material que contiene silicato de cálcico, tricálcico muy puro, de alta pureza, y con la técnica adecuada para cada caso, podemos sí tener éxito. Aquí, en este caso clínico, hubo una descontaminación correcta del conducto, pero también elegir el material adecuado para el éxito, porque ahí yo pude, en este caso, rellenar todo el canal. No es una indicación del biodentine. La indicación del biodentine es para la obturación de los canales. Pero en este caso, sí, es un caso diferenciado, había una raíz muy, muy corta, y ahí fue posible rellenar con éxito aquele canal. Entonces, para finalizar, yo quería dejar con un mensaje para ustedes. Mais uma vez, agradecer aí toda a atención. Yo vi que ustedes todos se quedaron del inicio al fin. Y siempre yo hablo, siempre que yo hablo mis palestras y alrededor de todo el mundo, que siempre se gana algo, siempre. Pero yo ya sabía casi todo, pero había una información que puede cambiar mi vida. Y el pasado es referencia y no dirección. Siempre tenemos nuevas direcciones con nuevos conocimientos. Es algo que cuando estamos atendiendo, nosotros trabajamos con seres humanos y siempre tenemos que nos colocar, nos poner en el lugar de nuestro paciente. ¿Cómo yo quería ser tratado? ¿Cómo yo quería que mi dentista viesse a mí y me explicase que hay posibilidades para mi caso, para mi tratamiento? Y juntos ustedes van a llegar a una conclusión. Juntos ustedes van, lo que es mejor, vamos a intentar. El éxito, no hay éxitos 100%. 100% no hay en la área de la salud. Pero sí podemos ofrecer siempre el mejor, como con nuevos conocimientos. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Acá están mis contactos. Este QR Code es para los artículos de la clase, entonces quien quiser bajar los artículos. Y más una vez, muchas gracias al COA por la confianza, por la oportunidad, y al Septodont que siempre está conmigo en todos mis cursos.